Bueno, pues un día más, ya lo saben ustedes, en los lunes lo que hacemos es mirar hacia el pasado, quizá, hay veces que miramos muy cerquita, pero siempre es verdad que hacia atrás, hacia la historia de Guadalajara y su provincia, con cualquier excusa de las que nos trae pues nuestro viajero del tiempo, que es José Luis Solano. ¿Dónde nos llevará hoy? ¿Dónde habrá estado él que se ha inspirado para llevarnos pues a algún episodio, algún capítulo de la historia guadalajareña? Bueno, pues vamos a preguntárselo directamente porque hoy tengo la suerte también de contar con él una vez más, un lunes más. Gracias, José Luis, por estar con nosotros en Es la Mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Mónica Gallo. Bien sabes de dónde vengo. Pero no quiero decirlo yo, quiero que lo digas tú y te recrees, con un poquito de recochineo hacia los que no hemos tenido la suerte de tener un fin de semana de altura viajera como el tuyo, ¿no? Recochineo ninguno, porque tú también te haces tus escapaditas de vez en cuando. Pues mira, vengo de Keukenhof. ¿Dónde está eso? En los Países Bajos, en Holanda. Es un precioso espacio que hay entre las localidades de Lis y de Hillegom. ¿Y por qué vengo de allí? Porque he estado este fin de semana visitando el jardín que lleva este nombre, Keukenhof, que es el jardín más grande del mundo. Tiene 35 hectáreas. Con 7 millones de tulipanes plantados y que entre los meses de marzo y mayo se pone aquello precioso. Es el mercado mundial del tulipán, al fin y al cabo, prácticamente. Sí, Holanda ¿no? sí, ¿no? Pero esto es, digamos, el jardín que ya te digo, la época de floración del tulipán, pues son esos 2 o 3 meses, pero merece la pena que el resto del año lo estén cuidando también como lo tienen, para que aquellos que nos queremos acercar allí hasta Keukenhof podamos disfrutar de eso, hacer unas fotos magníficas y pasar unos ratos estupendos y, por cierto, en muy buena compañía. Qué suerte, qué envidia, qué envidia. Bueno, ¿y cómo hilamos tu visita del fin de semana con la historia de Guadalajara? Pues es cierto que estando en Flandes y sabiendo que tenía que venir a hacer el espacio de historia, pues digo, ¿dónde encuentro yo aquí un vínculo entre estas tierras y aquellas guadalajareñas? Pues lo he encontrado en una ciudad que está muy cerquita, creo que a 17 kilómetros, Leiden, porque este fue uno de los muchos escenarios donde en el siglo XVI actuó un militar, diplomático, escritor e incluso espía de Guadalajara, don Bernardino de Mendoza. ¿Qué haría don Bernardino por esos lares en ese tiempo? Pues en el siglo XVI por Flandes te lo puedes imaginar lo que hacía. ¿Batallar o cómo? Por lo menos la diplomacia le llevaría hasta allí, bueno, pues ¿no? hizo un poco de todo, no solo por Flandes, sino por Inglaterra, por Francia, en aquel tiempo en que las relaciones tanto con Inglaterra como con Francia no eran del todo fluidas. Vamos a ver primero qué fue ese señor. Bernardino de Mendoza, pues fue un guadalajareño, se estima su fecha de nacimiento en torno al 1541, y que era hijo de los condes de Coruña y vizcondes de Torija, don Alonso Suárez de Mendoza, de la familia del Marqués de Santillana, Mendoza evidentemente, y doña Juana Jiménez de Cisneros, una madrileña que provenía de la familia del cardenal Cisneros. Ahí es nada, vaya mezcla de sangres, ¿no? Sí, venía de cardenales. Sí. No sé si tendría muchos cardenales, porque también lo produce la sangre, pero bueno. Vamos. Me ha encantado ese guiño. No, dale, José Luis. Pues mira, por cierto, fue el 10º de los 19 hijos de la pareja. Ahí es nada. 19, bueno, es que antes eso era un número normalito. Tenían posibles, un número eso es normalito. Y la verdad es que de los 19 estaban todos bastante bien colocados. Por supuesto, don Bernardino lo estaba, pero por ejemplo, uno de sus hermanos, don Lorenzo, fue un muy directo colaborador del emperador Carlos y de su hijo Felipe II, y llegó a ser virrey de Nueva España. Otro hermano suyo, Antonio, fue gentilhombre de cámara y embajador de Felipe II. Y una de sus hermanas fue institutriz, su hermana Ana, de los institutriz de los infantes don Diego y don Felipe, hijos de Felipe II. Es decir, estaba muy bien relacionado, como verás. Bueno, la familia Mendoza, ya sabes que en la corte madrileña, pues como que había feeling. La cosa es que entiendo que con esto de haberse ido fuera, pues le conocemos menos a don Bernardino. Yo al menos, ¿no? No tenía el gusto hasta que no me lo has presentado. Es que son tantos y tan ilustres que se nos escapan los Mendoza. En fin, bueno, desde muy joven don Bernardino se formó en la Universidad de Alcalá, donde se graduó en Artes y Filosofía. Hombre, viniendo de Cisneros, pues como que también, no sé... Igual le regalaron un máster también o algo. No quería decirlo yo. Pero en fin... Terminados sus estudios, se formó ya en la corte como caballero y se estima que entró al servicio del rey en torno al 1560. Y militarmente ya al servicio del rey se inició sirviendo a las órdenes ni más ni menos que del duque de Alba en los Países Bajos, a la vez que hacía ya sus primeras incursiones en la diplomacia al ser enviado por el duque de Alba a la corte del pontífice Pío V para obtener, fíjate, la bendición papal
en esa guerra. O sea, si te decía el Papa, pues ya podías matar flamencos. Hombre, ya tenías como una protección, un escudo, sí, sí. Del ángel de la guarda garantizado. No sé, que resulta paradójico, ¿verdad? En fin, tras obtenerlo, lo cual consiguió, pues se volvió a juntarse con el duque de Alba y a guerrear por ahí por Flandes, donde estuvo pues activo entre 1567 y 1577, desarrollando su carrera militar pues en operaciones militares, entre las cuales pues incluía algún que otro viaje, también en misión diplomática, así de las primeras que hacía, pero que bueno, ya le enviaban a pedirle más pasta al rey. Ya le enviaban para Madrid, y tú vete para que tú parece que tienes pico, parece que tienes labia, y en 6 semanas... Vete para Madrid con la manita así por delante, Sí, ¿no? bueno, pues en 6 semanas se volvió por Flandes con el bolsillo repleto. El rey seguía financiando la causa flamenca. Participó don Bernardino en la victoria de Monk, en la rendición de la ciudad de Mons, en batallas Niemga, Haarlem, muchos puntos que nos resultan desconocidos, pero que fueron pues muy sonados, ¿no? Y donde los tercios se lucieron, y sobre todo en las operaciones de Leiden, lo que te decía, que está a 17 kilómetros del parque que he estado visitando este fin de semana. Dada la brillante carrera político-militar que desarrolló don Bernardino, pues llegó a obtener el galardón que suponía entrar a formar parte de la Orden Militar de Santiago, en premio, como decía, a sus méritos, y al cual seguirían numerosos reconocimientos como la encomienda de Peñausende y la de Alange, y las rentas, por supuesto, que estas encomiendas traían consigo. Como diplomático, te decía que tuvo una carrera diplomática de lo más variopinta y de lo más curiosa. A pesar de estos escarcios que había hecho, pues a pedir pasta al rey, a pedir bendiciones al Papa, etcétera, bueno, pues oficialmente, y ya después de haber terminado su periodo guerrero por Flandes, entró al servicio diplomático del rey pues en 1578 y fue designado pues por el rey, por Felipe II, como embajador de España en la corte de Inglaterra, ni más ni menos, para intentar ganar el favor de la reina inglesa Isabel I para con Felipe II. Ya había estado en la corte inglesa mientras estaba en Flandes. Se le encargó alguna que otra misión, como aquella que consistió en conseguir que la soberana, cuando nos llevábamos bien todavía, pues diera permiso a los barcos españoles pues para acogerse en puertos ingleses en caso de mal tiempo. No obstante, en esta segunda fase como diplomático en Inglaterra, digamos que los acontecimientos iban que poco a poco se fuesen deteriorando las relaciones entre Isabel I y Felipe II. Con lo cual, don Bernardino de Mendoza comenzó a actuar no solo como embajador, sino también como espía y como jefe de los servicios de inteligencia española allí en Inglaterra. Hay una espía de Guadalajara. Es que ya que estabas allí, Bernardino echa un ojo, Echa un ojo y no lo vas contando. Ya que estás por allí, ¿sabes? De hecho, don Bernardino, claro, y defendiendo los intereses españoles, pues participó activamente en las acciones preparadas para dar el golpe de Estado en contra de la reina Isabel I, y golpe de Estado que subiría al trono a María Estuardo, la guerra católica de los escoceses. Pero claro, se descubrió el pastel y a partir de ese momento don Bernardino tuvo muchísimos problemas en la corte inglesa, como es lógico. Llegó a ser declarado persona non grata y en 24 horas le habían puesto en el barco de camino a casa. Y tuvo suerte que le pusieron en el barco, dijeron, tú vete a casa, que no... Pues a lo mejor era para no precipitar la guerra con Inglaterra, por lo que le dijeron de Pero bueno, eso significaba que estaba bien considerado, desde luego, aquí en... por supuesto, las misiones. De hecho, después de volver de Inglaterra, el rey de España, que debía estar muy conforme con estas misiones que le había otorgado, pues le nombró embajador ante la corte francesa. Y fue por aquel entonces cuando ya estaba sucediendo el desastre de la Armada Invencible, cuando Francia cometía también una serie de problemas políticos, etcétera, y por eso pues el Mendoza estaba por ahí en Francia también fijándose mucho, como los búhos. En fin, estaba tomando nota de todo y los mandaba al rey Felipe II y a sus secretarios de Estado por una correspondencia que había de ser realizada usando numerosos sistemas de cifrado. Fíjate, ya no existía la máquina Enigma, pero ya se buscaban las formas de mandar los mensajes cifrados en clave, de manera que si los correos eran interceptados en Francia, en líneas, porque alguien sospechara, visto su currículum del Mendoza, pues por lo menos que le costara descifrar lo que en esa comunicación ponía, ¿no? Claro. Es decir, tuvo una vida muy activa en ese sentido. Ya cuando se retiró de unas
otras lides de espía, de diplomático, de guerrero y todo eso ya se dedicó a escribir, ¿no? Ya tenía sus prebendas, ya tenía sus ingresos. Con todo lo que había visto ya tenía su pues, prestigio. Y efectivamente... Para hacer una biblioteca tenía don Bernardino, ¿no? Una biblioteca no, lo que hizo fue un tomo que es muy bien valorado internacionalmente, porque dada su dilatada experiencia político y militar, el guadalajareño quiso plasmar, tras haber dejado las armas y las conjuras y todo esto, pues sus conocimientos en una obra que, como te decía, ha obtenido un enorme reconocimiento, o en su día lo obtuvo. Se trata de Teórica y Práctica de la Guerra, que se ha ganado por sí misma y por supuesto su autor, don Bernardino Mendoza, pues un puesto en los tratados de historia de la literatura. Teórica y Práctica de la Guerra fue publicada primeramente en Madrid y al año siguiente en Amberes, con posterioridad en Venecia, y fue traducida del italiano al francés, al inglés y al alemán. Ahí es nada. Tiene que ser súper interesante, un tratado de guerra renacentista del siglo XVI, en fin. Pues sobre todo porque no está hablando de oídas, ¿no? Que él estuvo ahí también metido. Fíjate, es que por entonces... metido hasta adentro. Hasta las ingles, claro, efectivamente. Porque digo que en esa época un soldado de batalla, de los que se mojaban, imaginamos, ¿no? Dentro del propio campo de batalla, podía luego llegar a tener grandes virtudes en el tema también de la diplomacia, ¿no? Y de las negociaciones entre países, como estábamos viendo. O a lo mejor es que don Bernardino era un caso único, un caso entre un millón, no lo sé. Yo no lo creo, yo supongo que habría muchos soldados y muy ilustres. Lo que pasa es que, claro, es una parte, lo que conocemos de la guerra de Flandes, es decir, lo de la pica en Flandes, que por cierto, ¿sabes de dónde viene la expresión? ¿De poner una pica en Flandes? Sí. Pues me imagino que porque los tercios, una de las herramientas de guerra que utilizaban, eran las picas, ¿no? Pero casi, en cierto modo. Bueno, pues que dada la... A ver, hoy en día tiene otra cosa, tiene otro significado. No. A ver, yo te voy a decir, digamos, ese es el más conocido. No te lo voy a preguntar, que si has puesto tú una pica en Flandes. Yo he ido a ver flores. Él ha ido de tulipán en tulipán. Bien, dejémoslo ahí. Bueno, cuéntame de dónde viene este refrán. Pues que efectivamente llevar los ejércitos españoles hasta Flandes pues era una labor tremendamente compleja, porque entonces pues no, las comunicaciones estaban como estaban, había que mover mucha gente, había que mantenerlos allí con un cierto aislamiento, con la hostilidad que tiene. Entonces, claro, poner la primera pica, dígase del campamento o dígase la pica como arma o lo que sea, en Flandes, eso ya era todo un logro. Todo un logro, claro. Esa es la versión oficial. Sin embargo, lo he estado buscando antes y no lo he encontrado, pero yo en algún momento he leído que hay una segunda versión que tiene que ver con el uso de artillería pesada en aquellas guerras. Como sabes, estaban todo el día a cañonazos. Y la mejor forma de inhabilitar un cañón enemigo cuando la plaza donde estaba puesto se tomaba era coger un clavo de herradura y a martillazos meterle hasta el fondo en el agujerito de la mecha. De ese modo, si la plaza era reconquistada, por lo menos ese cañón no podría ser reutilizado en contra del ejército que previamente había conquistado. Claro. Entonces, claro, la pica sería el equivalente al clavo de herradura, y poner una pica en Flandes era, o que también se llamaba clavar un cañón, era tanto como decir, bueno, has conquistado una plaza fuerte artillera. Y eso es todo un mérito, ¿no? Sí, es un logro, difícil, es un logro. Sí. Ya te digo, yo he leído las dos versiones y no sé, habría que indagar un poquito más a saber cuál es. Después las versiones, no te rías porque... porque estaba pensando, y luego cómo cambia el cuento, ¿eh? Pues te iba a decir que ya lo de las versiones alternativas ya lo dejamos para mentes sucias, como la tuya y como la mía, ¿no? Pero... No son mentes sucias, es la simbología y el significado que tiene hoy en día lo de... Bueno, poner una pica en Flandes. Sí. Mira, yo no puedo evitarlo siempre. Y fíjate que ha habido tantos libros, desde luego muchísimos, novelas, teatros, ¿no? Y también películas que se han ambientado un poco en las guerras en Flandes, pero no sé por qué. Y al hablar de la pica en Flandes siempre me viene el final de A la Triste, que fíjate que es mala la película, porque intentaron ahí hacer un batiburrillo de todos los libros de A la Triste y la verdad es que le salió bastante rana el resultado. Pero tú recuerdas ese final con A la Triste batiéndose con su batallón en Flandes, ¿no? No la he visto. Pues tienes que verla. Mira, ahora que además vienes de allí, tienes que... es un deber agradable también. La verdad, hombre, yo la verdad es que estando por allí, cada vez que voy a Holanda, pues siempre me pregunto, digo, a ver si por eso de ser español alguno me va a querer poner una pica en Madrid. Yo qué sé. Bueno, ¿qué dirán ellos allí de nosotros? Bueno, no lo sé. Es lógico que estuvieran cabreados porque el gobierno de su tierra se realizara por gerifaltes españoles y desde España.
pues como también estaban los españoles cabreados, pues cuando en tiempos de Carlos I, al principio del siglo XVI, pues el gobierno de España pues era regido por Adriano de Utrecht y por nobles y magnates flamencos que se trajo Carlos I a la corte. Es lógico que estuvieran cabreados, es lógico que ambas circunstancias acabaran en guerra. La primera, más otras razones, en la guerra de las comunidades, pero que, no sé, yo es que sí creo que a estas alturas nos podemos echar cuentas, pues si empezamos por los fenicios, los cartagineses, Escipión, Táric, bueno, pues nos podemos tirar aquí todo el día echando las culpas de los demás. Yo prefiero mirar y decir, bueno, pues todos ellos han contribuido a que seamos como somos, a enriquecer esta cultura, que se ha hecho a base de tortas, pues es que como se hacían antes las cosas, que no es que me habría encantado que se hubiera hecho de un modo más pacífico y sí, pero era la forma de hacerlo, es lo que tú dices. No conocían, yo creo que otra forma de vida, porque estaba pensando yo con las vicisitudes de la vida de don Bernardino, ¿no? Don Bernardino, que ha sido hoy el protagonista de esta sección histórica. Fíjense, de la guerra a los conflictos internacionales, a mediar entre España e Inglaterra, a meterse de lleno, ¿no? en esas complicadas relaciones internacionales. Y a meterse en un golpe de Estado en Inglaterra, fíjate. Claro, no conocían lo que era la vida tranquila en un salón. Sí, bueno, ya después la conocía, ya después sí, claro, cuando la retirada que sería a los 30 años, ¿eh? Ya estaban ya jubilados. Seguramente, no sabemos si cobraba pensiones o no, pero... ¿Y sabemos si al final volvió de alguna manera don Bernardino por aquí, por Guadalajara, o quizá... Hombre, yo supongo, o quiero pensar que sí, porque al fin y al cabo aquí estaba la Casa del Infantado, aquí es donde tenía todos sus palacios. No sé exactamente en cuál de ellos ubicarle, pero seguramente que por aquí terminaría, y sobre todo que llevó el nombre de Guadalajara y de los Mendoza pues a sitios, tanto él como sus hermanos, como hemos visto, como ya lo había llevado el cardenal Mendoza, como lo llevó tantísima gente, el marqués de Santillana, a puestos muy altos, y bueno, porque al fin y al cabo son guadalajareños de importación, eso sí, que los Mendoza llegaron aquí en el siglo XIV, pero que digamos que Guadalajara es una tierra de la cual los Mendoza han sido muy grandes embajadores, no solo de guerra, sino de cultura también. Eso es, hombre, aquí tenemos ejemplos, según salimos a la calle nos vamos tropezando con ellos, ¿no? Con ese legado monumental e histórico, ¿no? Que nos han dejado los Mendoza. La biblioteca, los escritos, muchísimas cosas que yo creo que es necesario conocer y valorar en su justa medida. Y si estamos hablando de Flandes, por cierto, territorio que hoy en día queda, pues sí, ha estado José Luis en Holanda, Bélgica también. Efectivamente, queda lejos pero cerca. De hecho, hay algunos elementos manufacturados allí que hoy en día son patrimonio único y muy reivindicado por los guadalajareños, al fin y al cabo. Por supuesto. Tenemos que hablar, si hablamos de Flandes, tenemos que hablar de los tapices flamencos, ¿no? Que se encuentran en Pastrana. Quería dejarlo para otro, pero vamos a hacer un pequeño guiño, efectivamente. ¿Qué van a decir? Que no se acuerda, que sí que se acuerda, sí, claro. Que me acuerdo, sí, también lo he estado investigando, también lo he estado estudiando. Lo que pasa es que ponerse a hablar de Bernardino de Mendoza, a uno le sale el orgullo patrio y no puedes dejarlo. En fin, ganas de poner la pica en Flandes. Pero por supuesto. Y dale. No, la pica histórica. Venga, oye, eso es. Sí, en esa pensaba yo, bien. Tapices, los que tenemos en el Museo Parroquial de la Colegiata de Pastrana, pues una obra de arte muy valorada, que ha recorrido muchísimas exposiciones internacionalmente y que cuentan la historia de la conquista de Arcila y Tánger por las tropas de Alfonso V de Portugal, conquista que se desarrolló durante los días 20 al 29 de agosto de 1471. Parece ser que el monarca luso, muy conforme con lo que había hecho, pues le encargó estos tapices a un señor que se llamaba Pascher Grenier, que era el tejedor y comerciante más famoso de la época. ¿Cómo llegaron a Guadalajara? ¿Cómo llegaron a Pastrana? Pues hay diferentes teorías. Una de ellas dice que fueron tomados como botín en la batalla de Toro de 1476. Sin embargo, hay otros estudiosos que defienden que estos tapices fueron obsequio personal del rey de Portugal al cardenal Mendoza. Lo que sí consta es que estos tapices sí pertenecieron al tercer duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza, y como tal los consignó en 1532, y fue la octava duquesa de Infantado, Catalina Gómez de Sandoval y Mendoza, quien donó estos tapices a la Colegiata de Pastrana en 1667. Estos tapices que, por cierto, han sido bastantes viajeros, no solo en las exposiciones a las cuales han asistido y son tremendamente valoradas, sino que ya en 1932 fueron llevados a Madrid a la Real Fábrica de Tapices para su restauración, pero la irrupción en el 1936 de la Guerra Civil hizo que, con tantas otras obras de arte, se los llevaran hasta Ginebra, hasta que acabara la contienda.
después de la contienda volvieron a la Real Fábrica de Tapices de Madrid, donde fueron restaurados y devueltos a Pastrana en 1950. Hace pocos años, en el 2014, se inauguró, digamos, esta sala donde están colocados en el Museo de la Real Colegiata de Pastrana. Porque hay que recordar que efectivamente volvieron a Pastrana, pero en unas condiciones que han puesto en peligro, ¿no?, su supervivencia como auténticas joyas de arte como son, y por eso desde el propio ayuntamiento, bueno, instituciones, dijeron esto hay que protegerlo, ¿no? Claro. Efectivamente, hubo que protegerlos, hubo que terminar de restaurarlos propiamente, e incluso de estos tapices nos pidió copia el gobierno portugués, porque al fin y al cabo están contando parte de su historia, y creo que colaboró también en esta última restauración, que los ha dejado tan bonitos, y a cambio de que les permitieran hacer una copia que está expuesta en el Museo de la ciudad de Guimaraes, que es donde tenía la sede, parece ser la monarquía lusa. Entonces, bueno, pues como te decía, no podemos dejar de hablar de las conexiones entre Flandes y Guadalajara sin mencionar los tapices, pero yo creo que son unas obras que prometo merecen una mención aparte. Un capítulo especial que seguro realizaremos y daremos paso en estos espacios en los que nos dedicamos a hablar de la historia, ya les digo yo. Y es que José Luis, como es un viajero en el tiempo, él viaja en la actualidad, viaja en pleno siglo XXI, pero se inspira. Y da igual que sea en algún rincón de la provincia que más allá de nuestras fronteras, como en este caso, suertudo él, en Holanda, ni más ni menos. No, que se me ocurre, pues... Que nos vayamos a algún sitio a inspirarnos. Claro, no, tú imagínate que en las Bahamas hay alguna conexión con los Mendoza también. ¿Por qué no me pagáis un viaje allí? No te preocupes, que ya te digo yo. Tú déjame que vaya yo, no vaya a ser que no sea un buen sitio. Déjame que yo ya investigue. La idea ha sido mía. Venga, nos vamos juntos, venga. Venga, vale. Se lo decimos a Goyo que haga por ahí que los jefes un capítulo aparte en la nómina de este mes para lo de las Bahamas. Nos manden con milos también de Alcarria Televisión. Sí, hay que consignar. Oye, que no encontramos nada relativo a Guadalajara, ninguna conexión. Bueno, pues oye, el caso es que si no lo buscamos es cuando no lo vamos a encontrar. Eso es, no lo vamos a encontrar nunca. Así también valen las Cayman o valen las Seychelles o cualquier archipiélago así paradisíaco. Lo principal, sobre todo, es disfrutar buscando en la historia y, sobre todo, también hacerlo, esperemos que así sea, al otro lado de la radio, cuando José Luis Solano pues llega y nos la desgrana con una forma pues muy comunicativa y comunicadora de contarnos lo que ha sido siglos atrás Guadalajara y lo que es, al fin y al cabo, esta tierra en el presente gracias a esas vivencias del pasado. Así que, José Luis, no sé si este fin de semana tiras a algún otro lado, pero siempre es muy provechoso. Así que si lo haces, que lo disfrutes y el lunes que viene ya os lo contaré. Muchas gracias. A ti, chao.